¿por qué tengo que darle explicaciones a la gente? Estoy cansado. Yo sabía que mi educación, mis principios, todo quien era yo tenía que utilizar eso de una forma positiva. Nos han enseñado a no olvidar ni perdonar. Tienes que estar alineado con quien tú eres y estar fortalecido en quien tú eres. Tu tiempo real es el hoy, es el eterno presente, es donde tú tienes el poder de elegir qué decisión tomas hoy. Mañana, ojalá llegue. Yo puedo seguir dormido y convertirme en un monstruo aún y aún más feroz, pero yo desperté. Nada tiene poder si tú le sacas el poder. Ella me dice, you saved my life. Me salvaste la vida. ¿Qué estrategias recomiendas para mantener la motivación y la disciplina a largo plazo? Porque a mí me pasa mucho que a veces empiezo algo con mucho entusiasmo y de repente bajo la guardia. Cuando tú juegas tu juego de la vida primero en la mente, el desempeño ya es una práctica ensayada previamente. ¿Este dinero me hace falta para ser feliz? Uno entiende la imagen de ser un líder bambú. Raíces sólidas, pero luego ante las circunstancias de la vida, flexibilidad. Sí. Yo estaba acostumbrado a ver noticias, pero yo jamás era la noticia. Serví hoy a alguien más que a mí mismo. No permitas que el miedo te detenga. Y el perdonar aún, siento que es mucho más poderoso. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Eso que acabas de ver o escuchar es solo anticipos del fragmento de nuestra conversación que ahora se desarrolla completamente con un gran invitado, alguien a quien considero desde hace años un amigo, lo admiro profundamente por su capacidad de comunicar, de hacer reír y porque además es un emprendedor que se ha reinventado. Le ha tocado mover la rueda varias veces y su trayectoria está marcada por transformaciones, por una historia de aprendizajes, de humildad, de inspiración. Y aquí está con nosotros Rodner Figueroa en The Abundance Revolution. Tú sabes, Ismael, que la admiración, el respeto y el cariño y la amistad es mutua. Que además nos dicen que nos parecemos. Sí. Y si yo pierdo peso, es que me llego a parecer a Rodner. Mira, me dejé las canas para que no te lo dijeran más. Porque siempre me decían, ¿tú te pareces a Rodner? Y digo, sí, él es más flaco que yo, él está más fit que yo. Pero si yo perdiese peso e hiciera más ejercicios, creo que nos pareceríamos mucho. Nos parecemos, claro que sí nos parecemos. Desde luego. Y es verdad que a ti te han salido más canas que a mí. Sí, bueno, yo... Y tú eres más joven que yo, Rodner. Yo soy mayor que tú. No, ¿de verdad? Sí, ¿Cuántos? Señor. Bueno, yo cumplo el 9 de abril 53 años. Eres más joven que yo. En serio, pero tú lo sabes estupendo. Yo cumplo 56. ¿En serio? Así que sería tu hermano mayor. Yo creo que la respeto receta, para mí, respeto. Respeto no, yo creo que la receta es de comprar cremas. Pónganse a meditar y a vivir en paz. Te voy a decir una cosa, me lo dice muchísima gente. Desde que yo estoy en la televisión, te ves más joven. Yo creo que es que al quitarte el estrés de la televisión y vivir en armonía contigo mismo, como que todo se regenera. Y eso que tú no estabas directamente en el estrés del hard news, que te tocaban cosas más suaves, más divertidas, porque te digo sinceramente que yo lo experimenté, yo llegué hasta vivir ataques de pánico, cosa que nunca conté, porque gracias a tener las herramientas de saber respirar, hacer qigong, yo me levantaba del cubículo donde preparaba Cala las entrevistas y cuando me decían, suspendida la entrevista de esta noche, breaking news, mi corazón empezaba así. Ya yo tenía el programa listo, montado con un gran invitado, pero ya no era relevante. Claro. Había caído una bomba en cualquier lugar del mundo. Y he descubierto que muchas personas en el mundo de las noticias, o sea, del hard news, si no tienen esta compensación de trabajar el equilibrio hacia adentro del ser, realmente, porque lo he vivido, muchos de mis colegas han terminado con cánceres, con fibromialgia, o sea, problemas de salud, porque es lo que tú dices, te tragas ese estrés. No hay una válvula de escape, somatiza en tu cuerpo, por algún lado sale. Desde luego. Y te digo algo, yo lo venía pensando el otro día y me dio risa y de hecho tuve compasión de mí mismo. Porque en aquella época en que en la televisión se manejaba todo por, ¿te acuerdas? Cassettes o tarjetas. No era como que lo podías mandar directamente como sucede. No había WeTransfer. No había WeTransfer. ¿Cuántas veces no salí yo corriendo del Aeropuerto Internacional de Miami a Univision en el Doral, manejando como un desquiciado por esas calles, que me he podido matar porque había llegado en primicia cualquier artista que tuviera una noticia del momento y teníamos nosotros la primera entrevista? Claro. Y yo dije para mí mismo,
qué horror que tú ponías no solamente en riesgo tu vida, peor aún la vida de los otros conductores, Sí. por llegar con una exclusiva, por el ego de decir, fui el primero que la tengo. Wow. Y hoy por hoy que yo tengo mi podcast, que gracias a Dios ha sido un ¡Qué éxito! Gracias, sí. Felicidades, Sí. qué éxito. Lo pude comprobar porque Rodner me invitó, grabamos un episodio y después la gente me hablaba en donde yo llegara. Te vi donde Rodner, te vi en el podcast de Rodner, qué bonita conversación. Qué éxito, te felicito. Gracias, gracias. Y tú sabes que esa ha sido la réplica de todos mis invitados, que nunca se imaginaron el impacto que iba a tener. Pero también, Ismael... Vuélveme a porque, invitar. Por supuesto, no, te quiero invitar y te quiero invitar con Joel, a los dos juntos. ¡Ay, sí! Con Joel Sardiño. Uy, con Joel, va a ser eso explosivo de bueno. Porque es que la historia de él, si no lo han visto, vayan a mi podcast que se llama Cara a Cara con Rodner en YouTube. Mi canal es Rodner Figueroa TV, lo pueden ver ahí. ¿Qué historias que aprendemos nosotros Sí. escuchando las vivencias de los demás? Pero el lineamiento mío es cómo alcanzar el éxito y superar los obstáculos. Así es. Igual que tu historia. Sí. Tu historia, mira, tú no sabes cuánta gente me dijo, yo no sabía lo que había pasado Cala en Canadá Sí. antes de llegar a la televisión. Porque la gente nos ve a nosotros ya hechos y derechos y piensa, qué suerte trabajar en los medios de Sí. comunicación. Mi hermano me lo decía, que me da mucha risa. Mi hermano me decía, ¿qué trabajo más fácil tienes tú? Wow. Tú entras ahí, te sientas, platicas lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Qué divertido. Luego yo entendía lo que él quería decir, que no era como un trabajo de esos que tienes que hacer en oficina Claro. 10 horas y está. Pero la gente no se imagina el estrés que vive uno cuando trabaja en Claro. un medio de televisión. Y lo que hay detrás. No, lo de detrás. Porque claro, cuando Es un hilo de sales... víboras. correcto, cuando sales a cámara son todos sonrisas y todo, pero para llegar a esa nota, para llegar a ese reportaje, para llegar ahí, las fricciones editoriales, o sea, es un mundo, bueno, mundo que pueden ver ustedes si les gusta esto y aprender del mundo de la tele, The Morning Show, Sí, con es tal cual. Reese Witherspoon. ¿Y cuál es la otra chica que me encanta? Jennifer Aniston. Y Jennifer Aniston, que las amo. Cuando yo vi esa serie dije, Esa es la televisión. wow, esa es la televisión, de ahí vengo yo. Es que la verdadera novela de la televisión sucede tras bastidores. Así es. Que es lo que la gente ni sospecha. A mí me da risa porque yo muchas veces veo en los programas de mis colegas que, ojo, es una profesión bellísima, no me malinterpreten, y le tengo el mayor, primero, respeto a la carrera y cariño, no solamente a las dos televisoras que fueron mi hogar, Claro. porque en realidad fueron mi hogar por muchísimos años, pero yo veo muchas veces que dicen, no, aquí somos toda una familia en este elenco. Y yo sé que eso es muy raro, porque las intrigas que se cuecen y las cosas que suceden son verdaderamente nefastas. Es que es un mundo de egos, porque es un mundo de pantalla, ¿ves? Y al ser un mundo de pantalla, de exposición, de poder, de ratings, de a quién ven más y a quién ven menos, a quién siguen más y a quién siguen menos, es un mundo de egos no solo en la pantalla, es un ego también de los ejecutivos detrás de la pantalla, que se creen dioses. Pero Hice a este talento, tengo el poder de cambiarlo y destruirle la carrera, tengo esto. O sea, es un mundo que de verdad hay que tener fuerza y cuero, calibre. Fíjate que es curioso porque yo hoy por hoy agradezco enormemente que, vamos a decir, la persona que fue el arquitecto para que a mí me votaran de Univisión, pensando ella que me estaba haciendo el peor castigo de mi vida, me terminó haciendo el mayor favor de mi vida. Sí. Porque para mí fue una transformación absoluta con la dirección con la que yo estaba llevando mi vida. Y se refleja hoy por hoy en lo que hago día a día, porque mi podcast es un reflejo de quien verdaderamente soy yo. Igual que este. Completamente. Los otros Ismael anteriores eran versiones enmascaradas, televisadas de un potencial de Ismael hoy siendo libre, siendo auténtico, siendo él. O sea, realmente, y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que una vez que tú te alineas con tu verdadera esencia y tu propósito, sin miedo, Sí. dando un salto de fe, porque lo difícil es abandonar, yo digo esto de una manera sin ser vulgar, pero la teta de la televisión. ¿Es cierto? Porque es donde nos amamantamos nosotros del ego, la pantalla, el prestigio, el dinero, porque nos remuneraban bien, que ya esos sueldos no existen, por cierto. No, ya cada vez, ¿no? No, Menos. es menos. Yo conozco a colegas míos que les han bajado en la televisión 2 y 3 veces el salario y Así tienen que es. agachar la cabeza y decir gracias. Porque además Hasta que decidan reinventarse y darse cuenta que hay más prosperidad fuera de esa pantalla. 100%. Pero todo sucede porque además le agradezco mucho al público, a la audiencia, a las redes sociales, porque ellos me decían, cada vez que yo me caía o que me pasaba algún tropiezo, ellos veían como yo
asumía y enfrentaba mis, vamos a decir, fracasos que no son fracasos, para mí son experiencias, y me decían, oye, admiro cómo tú tomas las cosas, y me inspira, y me inspira, y me inspira. Y yo dije, la gente en mí lo que está viendo es algo que les está inspirando a ellos a luchar por sus sueños, que para mí era luchar por mis sueños. O sea, para mí nunca hay una batalla perdida, hay una experiencia aprendida. Y dije, yo voy a hacer las entrevistas tal y como yo las quiero hacer en un formato largo, donde yo quiero conocer tu historia, quiero conocer tu esencia, quiero saber cómo llegaste a convertirte en Ismael Cala. Y cuando yo empecé a hacer eso, la respuesta fue como un magnetismo. Sí. Porque la gente ve esos podcasts y me paran en la... Ismael, yo estuve 30 años en la televisión. Así y es. a mí la gente me para hoy por hoy en la calle y me hablan es del podcast. O sea, todo lo que yo hice en el pasado, que obviamente fue un trabajo enorme, ha quedado como atrás. Pero también entiendo que me desprendo de eso yo mismo. Claro. Yo me desprendí de tantas cosas. Porque mi segunda vuelta a la televisión, cosa que le agradeceré eternamente a Luis Fernández, para mí fue satisfacción para el ego. De decir y de callarle la boca a mucha gente que dijo, Rodner más nunca va a trabajar en televisión. Es cierto. Y llegar a la televisión con otra mentalidad completamente distinta, porque fue curioso, cuando yo llegué a la televisión por segunda vuelta en Telemundo, querían que retomara ese personaje que yo había creado en Univisión. Y por eso es importantísimo que tú tienes que estar alineado con quien tú eres y estar fortalecido en quien tú eres. Porque una vez que tú tomas ese acto de poder, las cosas cambian. El primer día que me dijeron, queremos que hagas esto y esto y esto, como lo hacías en El Gordo y la Flaca, yo les dije, con la pena, pero yo no vine aquí a hacer eso. Tomando el riesgo que me dijeran, bueno, a lo mejor para eso no fue que te contratamos. Exacto. Chao. Y lo aceptaron. Y yo empecé a hacer las entrevistas. De hecho, mi podcast que se llama Cara a Cara con Rodner empezó en Al Rojo Vivo como un segmento que se llamaba Cara a Cara con Rodner. Y mi gran pelea era, yo no quiero saber del chisme del artista, yo quiero saber de cómo asume lo que está atravesando desde un punto de vista humano. Y una que siempre le estaré agradecido, y a lo mejor ella no lo sabe, fue Alejandra Guzmán. Porque Alejandra Guzmán tuvo un problema enorme con su hija y tuvo la delicadeza en exclusiva de sentarse conmigo a hablar desde el punto de vista de la madre. Wow. Para entender las circunstancias de lo que había ocasionado ese quiebre en su relación con su hija. Y para mí, esas eran las entrevistas que valían la pena. No que si fulanita se divorció, que si el otro le montó cacho. O sea, a mí me fastidiaba tanto en esa última etapa tener que hablar de ese tipo de chismes. Claro, porque cuando uno va creciendo y va evolucionando y va cambiando su estado de conciencia, todo hace un nuevo sentido y se reconfigura. Imagínate que tú hubieses llegado a Telemundo siendo el mismo Rodner que salió de Univisión. No hay salto, no hay evolución. Por cierto, que ahora te estoy observando y a mí me da una curiosidad preguntarte, porque yo me he vestido para ti hoy. O sea, cuando yo dije, a ver, viene Rodner Figueroa, diseñador de modas, que fue y sigue siendo fashionista, ¿verdad? Criticaba a la gente cuando iba mal vestida a las alfombras rojas. Ya no las critica. Ok, podcaster de éxito, tengo que vestirme para él porque su comunidad es gigantesca. Y a ver, empresario de la industria cafetera, es comunicador. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a poner lo más escandaloso que tengo en mi closet. ¿Qué es esto? Y de momento llega Rodner y yo lo veo como vestido de Cala. Sí. Como que parece un monje tibetano que salió de allá del Tíbet. Pero ven acá, es que... Te explico algo, me da muchísima risa porque esa conversación la tengo con Ernesto esta mañana, con mi pareja, que le digo, chico, voy a ir a Ismael, ¿será que me pongo un blazer? Y Ernesto me dice, sí, claro, ve de blazer. Me dice, claro, como tú haces el podcast, pero ponte un blazer bonito. Y yo le digo, ay, no, chico, Ismael, que es tan espiritual, que es como todo sento. Yo me voy a poner más bien una camisa tipo cuello mao. Que son mis favoritas, por cierto, sí, claro, que esas son, me encantan esas camisas y son las que uso cuando incluso voy a hacer retiros y todo, porque yo sí creo que el hábito viste al monje. Desde luego. ¿Ves? A lo mejor el hábito no hace al monje, claro, pero el hábito viste al monje. Completamente. Y cuando hago esas cosas así, la ropa oriental y todo lo que he traído de India, Vietnam, Tailandia, China, Japón, me hace más sentido que la ropa occidental, que me parece muy de calle, muy de lo mundano. Pero entonces yo hoy digo, bueno, mira, hasta mis gafas y todo. Dije, pero me voy a poner
mis gafas para ver si impresiono a Rodner. Bueno, sorpresa para mí cuando llego y te veo con tu blazer, además perfecto para la primavera. ¿Viste? Un jardín en el jardín. Un jardín en el jardín. Qué maravilloso. Mira, yo quiero agradecerte muchas cosas porque, por ejemplo, acabas de mencionar a Ernesto, tu pareja, y yo me inspiré mucho en ti y fue bien interesante observar tu proceso de cómo hacer pública tu relación con Ernesto, sí. cómo ventilar algo con normalidad, de forma orgánica. Y eso a mí me inspiró. Porque yo siempre tuve el dilema de decir, pero ¿por qué tengo que darle explicaciones a la gente? Estoy cansado de dar explicaciones. Estoy cansado de las etiquetas. Y hace muchos años que yo superé la vergüenza del tema de la preferencia sexual, etc. Sin embargo, era como una rebeldía en mí de decir, ¿por qué coño le tengo que explicar a la gente quién soy, qué me gusta, qué no me gusta? Y la manera en que tú lo hiciste de una forma tan orgánica, tan normal, yo dije, me gusta esto, porque es normalizar algo, es ventilarlo sin que sea el gran notición de la vida, simplemente es lo que es lo que sucede. Y te felicito, porque yo no sé a cuántos más inspiraste, pero me inspiraste a mí. Hoy yo veo mi tema de relación sexual y todo lo demás, y yo digo, es que yo sigo pensando que a mí la palabra que más me define es fluido. Es la fluidez de poder darme el permiso de cambiar de opinión, porque no sé si el resto de mi vida haré lo mismo que hago hoy, o pensaré de la misma manera. Y por eso tengo tanta cosa con las etiquetas, porque yo siento que las etiquetas nos fracturan. Y te limitan. Nos limitan, nos fragmentan. Enormemente. ¿No? Me he quitado muchísimas etiquetas de mi vida. Yo nunca en la televisión escondí mi orientación sexual, nunca. De hecho, es curioso porque yo tenía una productora que me decía, no vayas a decir en la televisión que eres gay. Wow. Entonces me decía, eso es como el caso de Ricky Martin, me decía, porque Ricky Martin era un ídolo de multitudes. Cuando dijo que era gay, perdió la mitad de sus fans. No. Hay que recordar que dijo que no era gay cuando Barbara Walters le preguntó. Correcto. Que para mí fue una pregunta invasiva, fuera inoportuna, agresiva y desagradable. Y él dijo que no en ese momento porque yo creo que él también fue víctima de eso. Que managers y gente a su alrededor le dijo, arruinarás tu carrera, perderás tu base de fans, nadie puede saber, esto es tu vida privada, lo otro es... Entonces, ¿qué problema cuando tú tienes que vivir con una máscara y dos personalidades? Una bipolaridad forzada. No, y terrible, porque mira, yo me recuerdo, y por supuesto que yo no me lo tomaban para mal en lo absoluto. Raúl bromeaba mucho con el tema de mi sexualidad en El Gordo y la Flaca, y más bien yo siempre, quizás con un poco de sagacidad, hacía innuendos, como yo quería que la gente supiera que yo era gay, mas no lo verbalizaba. Y gracias a ese despido en Univisión, yo me quité tantos y tantos etiquetas y labels y cuestiones, y fue cuando finalmente en la portada de la revista People en español yo muestro mi hogar absolutamente normalizado, con mi pareja, con mis dos perros en ese momento, que en paz descansen, con mi mamá, mostrando que yo siempre he tenido una vida hogareña normal con mi pareja, que ya tenemos 13 años de relación. Y me pasó una de las cosas más hermosas que me ha pasado en mi vida. Un día estoy en el Hotel Faena, en una fiesta de Art Basel, y llega esta niña que es una modelo, yo no la conocía, me ve y empieza a pegar gritos. Oh my God, Rodner, y me abraza con una energía que fue como eléctrica. Ella me dice, you saved my life. Wow. Me salvaste la vida. Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, yo soy gay y en mi familia nadie sabía que yo era gay. Y cuando yo era una niña en la televisión, te veía en la televisión, tú me dabas esperanza de que se podía ser gay y se podía ser exitoso. Y hoy por hoy es una modelo súper reconocida, divina, hasta la fecha somos amigos. Entonces, sí agradezco mucho el impacto que tuvo mi desempeño en la televisión por tantos años, porque creo que ayudé a normalizar muchas cosas que hasta el momento no estaban normalizadas, sin dejar de ser yo. En muchos aspectos yo tuve que crear un personaje que fue lo que me afianzó yo digo siempre en mi ignorancia de la subconsciencia, que estaba utilizando mis talentos de forma negativa en vez de forma positiva. Sí entiendo que lo hice porque yo era muy sagaz, era muy rudo. Lo hacía con la idea de entretener, porque siempre
he tenido un mantra en la televisión. Cuando yo iba a entrar en un estudio de televisión, yo le decía a Dios, Dios, permíteme ser un instrumento de entretenimiento y de compañía para las personas que están solas y tristes en este país. Porque entendía que había muchos latinoamericanos que había huido de sus países o había migrado a este país en busca de un porvenir y estaban muy solos. Pero yo sabía que mi educación, mis principios, todo quien era yo tenía que utilizar eso de una forma positiva. Porque lo negativo ya hasta a mí me estaba dando vergüenza. A mí no se me olvidará nunca, y este cuento, bueno, lo voy a contar porque creo que nunca lo he contado. Cuando Paulina Rubio viene al Rojo Vivo, al show de María Celeste, a ser la madrina del estudio nuevo que se había construido en el nuevo Telemundo, yo con Paulina fui muy grotesco, muy vulgar, desagradable, antipático, corriente, por una situación que ella tuvo por unas fotos paparazzi, y fue mi reseña en El Gordo y la Flaca. Y yo me sentí tan mal que ese día que ella llegó al estudio, yo dije, bueno, yo le tengo que pedir perdón a Paulina Rubio. Y en un momento, porque sé que ella obviamente fue desagradabilísimo para ella, en un momento le digo, Paulina, ¿me concedes unos minutos? Ella fue tan generosa, porque ha podido ser grosera, antipática y desagradable conmigo. Claro. Y no lo fue. Le dije, te quiero pedir disculpas por todos los momentos en que te hice sentir mal, por las cosas que dije de ti. Estoy seriamente arrepentido y espero que me logres perdonar. Y me dijo, sí, olvídate de eso, no hay nada que perdonar. Y para mí eso fue como, no sé, un respiro enorme para mi espíritu, porque sé que a lo largo de mi carrera en la televisión lastimé a mucha gente. Claro. Y me pesa. Y le mandé unas flores a su casa de manera de agradecimiento, porque ella a lo mejor ya no lo sabe, pero me dio uno de los regalos más grandes, porque a través de su perdón yo creo que conseguí el perdón de muchas personas más. Correcto. Que habrá personas que hasta la fecha no me lo perdonen, y lo entiendo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de perdonar, pero sí quiero que se sepa que uno tiene, en esas ocasiones en que tienes esas revelaciones de que, o sea, he metido la pata mal, de tener también la suficiente humildad de pedir perdón. Porque el pedir perdón y el perdonar aún, siento que es mucho más poderoso. Y qué bonito que tú digas esto, porque yo siempre me repito a mí mismo y le enseño a mis estudiantes que vienen a los cursos, formaciones, le digo, mira, la mejor manera de entendernos es recordarnos que no somos una persona, somos un proceso evolutivo. ¿Ves? El Rodner con el que hoy yo estoy sentado no es el Rodner de hace 10 años. No es la misma persona, no piensa de igual manera, no tienen los mismos valores, no calibra, porque los seres humanos somos vibración, ¿ves? Y calibramos en emociones y estados de conciencia. No calibras en el mismo nivel de frecuencia que cuando calibrabas hace 10 años. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguien, o cómo no voy a aceptar que alguien puede cambiar de opinión, cambiar de estado de ser, cambiar su filosofía de vida? Ese es el amor incondicional. Es difícil de lograr porque uno mantiene sus juicios, y además porque nos han enseñado a no olvidar ni perdonar. Pero Jesús en la cruz lo que dijo es, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Correcto. Y lo que quiere decir es que hay cosas que uno hizo desde un estado de conciencia inferior, y ya no eres esa persona. Y yo creo profundamente, Rodner, en la transformación de los seres humanos, porque la he visto en mí. Por ejemplo, yo fui una persona altamente envidiosa. Hasta los 30 años la gente no me cree cuando yo le digo, por favor, era un cáncer que tenía, que si no lo hubiera purgado, a los 30 años me hubiera literalmente enfermado de algo. Enferma. A mí, porque esas cosas tóxicas que uno tiene por dentro, si tú no las liberas y las sacas en un exorcismo de alguna manera, te enferman. Entonces, por eso yo siempre digo, no somos una persona, somos un proceso evolutivo. ¿Y qué tú le dices al Rodner que muchas personas dirían fue arrogante, pesado, petulante? ¿Qué le dices hoy a ese Rodner? No, y te voy a decir algo que es interesante, porque ese Rodner habita en ti.
Ese es un monstruo que uno tiene por dentro. Lo que es que tú desarmas al monstruo. Una de las cosas que yo he aprendido es que para mi aprendizaje espiritual, la paciencia ha sido uno de los grandes retos de mi vida. Soy una persona sumamente impaciente. Y yo era muy soberbio. Eres muy soberbio porque cuando estás en la televisión tienes a mucha gente apabullándote, aplaudiéndote, adulándote, haciéndote creer que eres la última Coca-Cola del desierto. La hostia parda. Sí, después de ti no hay nadie. El puto amo. Ajá. Todo eso es de verdad combustible para tu ego Sí. y te enceguece. Yo le doy gracias a Dios que yo pueda despojarme de todo eso. Porque ese Rodner comprometió amistades, perdió amistades, perdió oportunidades. Pero yo entiendo que todas las cosas que le pasaron a ese Rodner era parte de mi proceso. Yo puedo seguir dormido y convertirme en un monstruo aún y aún más feroz. Pero yo desperté y entendí que yo no cambio mi paz espiritual por dinero, ni posición, ni estatus, ni empresa televisiva. Yo apostaba mi valor en tener una T o una U a mis espaldas. Pues entonces esa T de Telemundo, esa U de Univisión era lo que validaba mi capacidad. Correcto. Mi talento. Y el momento en que yo entendí que eso no era así, que mi talento, mis capacidades, mi propio tesoro, yo podía sacarle provecho yo mismo sin estar respaldado por ninguna de estas dos empresas, fue el momento en que me liberé. Esto no lo voy a cortar con lujos de detalles porque no lo puedo contar con lujos de detalles, pero yo salgo de Telemundo porque tengo una conversación muy seria con una persona de altísimo poder en el que le digo, aquí está sucediendo esto en lo que yo estoy de desacuerdo. Pero ¿cómo vas a decir eso? Te lo digo a ti porque no tengo miedo. Pero tú sabes que esto que me estás diciendo lo tengo que tener en récord. Le digo, sí. Pero es que yo no tengo miedo de que me saquen de acá. Cuando tú pierdes el miedo, Así es. wow, es que el universo hace chispas y conecta de una manera, es como que te enchufes a la energía y conectes algo, porque te libera de donde no tienes que estar. Ya yo no quería estar. Y en cuestión de días ya yo estaba libre de eso. Y en ese momento le dije a mi productora, que además los dos salimos el mismo día, le dije, empezamos a hacer el podcast, vamos a tomarnos un mes de descanso. Pasando un mes empezamos el podcast. Yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni para qué, ni si iba a ser un éxito, si no. Pero sabía que por fin estaba libre de hacer lo que yo mismo, mi fuero interno me decía, debes hacer. Y empezamos haciendo el primer podcast que fue una autoentrevista que me hizo ella a mí para explicarle a la audiencia de lo que iba a ir el podcast. Y mira, Ismael, el cara a cara con Rodner empezó a crecer como una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve. Y hoy por hoy es una de mis mayores fuentes de ingresos. Wow. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de lo que yo hago alineado con quien yo soy. Y ahí está mi valor. Qué lindo que digas eso, Rodner, porque muchas personas hoy están ya queriendo salir del guión de me voy a estudiar algo para luego pedir trabajo, para luego conseguir un empleo, ¿ves? Hoy hay una mentalidad en muchas personas de ¿qué aprendo para emprender? Y ser un podcaster y convertirte en un emprendedor, que yo siempre tuve esa curiosidad, pero me daba miedo. ¿Y por qué me daba miedo? Porque era bueno para la creación de ideas, pero no era tan entrenado y disciplinado para la estructura financiera, de negocios, de sostener un imperio, ¿ves? Tener un imperio necesita que tú sepas sostener en tu mente ese imperio. Y yo a veces tenía miedo, no me sentía listo para eso. Me entrené. Y yo veo que tú vas ya, pero montado en patines. Montado en patines, empresario con su propia marca de café, diseñador de modas y al mismo tiempo todo su talento de comunicación hecho una marca a través del podcast, convertido en podcaster y
lo acaba de decir, su mayor fuente de ingresos en este momento, dijiste que es el podcast. Muy bien, danos las claves. ¿Cómo se monetiza un podcast? ¿Cómo puede un podcaster, verdad? ¿Y cuáles son las claves de éxito que has aprendido que hacen la diferencia entre tantos podcasts que hay hoy para convertirse en uno que sea relevante, seguido y monetizable? Yo creo que lo más interesante de esto es que, y a lo mejor ustedes no lo saben, pero la audiencia hispana de Estados Unidos se ha convertido en la consumidora número 1 de podcast. Qué bueno eso. A nivel de incremento de porcentaje. Wow. Porque los americanos ya lo están consumiendo. Hace años. Claro, pero de los últimos 2 años para acá ha sido una explosión Sí, lo es. enorme. Entonces, yo empecé esto que me da mucha risa y siempre se lo digo a todo el mundo, es mi mejor consejo. Las cosas hay que aventarse, hacerlas sin saber cómo. Ya después vas refinándolas por el camino. Mejor hecho que perfecto. Es 100%. Así comencé yo. Ismael, yo hacía las miniaturas de mis podcasts con una foto del teléfono en mi aplicación de Instagram, donde le ponía los subtítulos. Así de improvisado comencé. Cuando pasa el primer año y empiezo a ver que los números van creciendo, digo, espérate, Ronald, esto tienes que sofisticarlo, no puedes seguir haciéndolo de una manera tan improvisada. Y como todo, zapatero a su zapato. Yo soy comunicador social, pero yo no manejo el tema del dominio de los podcasts ni las cosas que hay que hacer. Entonces yo contraté un equipo que ellos me optimizan todos y cada uno de mis podcasts. Y entonces ellos son los que me dieron todas las instrucciones que hay que hacer para que tu podcast se posicione y tenga más relevancia en el universo de YouTube. Hay dos maneras. Yo te estoy escuchando con atención porque The Abundance Revolution está todavía en su infancia, ¿ves? Bueno, es naciente. Me encanta ese nombre, la revolución de la abundancia. 100%. Pues te voy a pasar el dato de las personas que lo hacen. Correcto. Para que te ayuden a ti, porque yo sí tengo eso. Yo no soy nada egoísta. Si a mí una cosa me va bien, yo quiero que a los demás Es que lo bueno sí se comparte. Nos enseñaban al revés, ¿ves? Si tienes algo bueno, no lo compartas. Pero esa es una mentalidad de escasez, una mentalidad egoísta. Yo digo, cuando tú compartes lo bueno por ley universal de dar, vas a recibir más porque estás compartiendo tu fortuna. Pero nos enseñaron mal en muchas cosas. Y ahí voy yo lo interesante de esto que tú dices, porque cuando yo empiezo a hacer mi podcast, yo le empiezo a dar a mis invitados, que son en su gran mayoría colegas también, les digo, ponte a hacer un podcast, porque yo veía los resultados en el mío propio. Y también una cosa en la que yo soy fiel creyente. Hay un Ismael Cala, hay un Ronald Figueroa. Lo que haces tú no lo puedo hacer yo. Y lo es que cierto. lo puedo hacer tú. Entonces, incluso aunque hiciésemos similares cosas. Correcto. Pero el sello, la energía, la vibración es el factor diferenciador. Completamente. Entonces yo nunca jamás he sido, gracias a Dios, déjame no hacer esto para que la otra persona no lo haga. No, haz lo tuyo. Tú vas a tener tu espacio y tú vas a tener tus seguidores y tú vas a tener tu gente que conecta contigo, que es lo mismo que me pasa a mí. Y otra cosa que yo insisto muchísimo, be who you are, sé quién tú eres. Porque ahí no puedes mentir. No. La gente, que es una de las cosas más bellas que me ha sucedido con el podcast, que me dicen, wow, Ronald, yo tenía el concepto tuyo de cuando trabajabas en El Gordo y la Flaca y me caías muy mal. Y hoy por hoy te amo. Wow, qué lindo eso. Te conozco como ser humano y eso para mí es tan transformador porque además siento que esa energía también que me mandan de amor, eso también siembra algo en ese terreno, que es un terreno que yo he construido. Sí. Entonces, hablando de cosas prácticas, sé tú mismo, no quieras copiar a nadie, porque la gente se va a dar cuenta que estás copiando a otra persona. Sé auténtico, ten muy claro cuál es tu nicho. Eso es importantísimo también. Ten muy claro cuál es tu nicho, porque si empiezas a divagar por todas partes, la gente no sabe dónde estás parado. El podcast tiene que tener un propósito, un objetivo. El mío es inspirar, que la gente se inspire escuchando los testimonios de mis invitados famosos. O no famosos, pero personas que tienen historias extraordinarias de superación. Luego tienes que optimizar todos y cada uno de tus episodios. Y luego, que es lo más agradable. Cuando tú hablas de optimizar, para que la gente entienda. Es un proceso. Es como que
Es como que yo te entregue a ti un programa que tú y yo grabamos de televisión, pero ese programa hay que afinarle el audio, poner los cortes comerciales, editar ciertas cosas, poner información. Todo eso es como, yo después te lo explico a detalle fuera, porque esto es muy largo. Porque todo lo que hay que hacer es un poco tedioso, por eso no lo hago yo. Contrato a alguien que me lo haga. Y también yo pienso que esa es una filosofía importante. Tú tienes que invertir dinero para hacer dinero. Pero claro, es que hay que delegar y hay que dar abundancia y hay que pagarle a otros para que hagan mejor lo que saben hacer, que tú lo improvisarías y no sería con excelencia. Mira, y esta es una historia cómica. Qué bueno que tú lo mencionas. Yo le digo a mi productora Laura del Campillo, a quien amo, adoro y respeto, ni siquiera mi productora, mi socia, porque somos socios en el podcast. Le digo, mira, voy a contratar a esta gente porque tuve una reunión con ellos, me gusta lo que hacen y lo quiero probar. Y ella me dice, ¿pero para qué vamos a gastar ese dinero en eso? Yo le digo, mira, vamos a probarlos. Vamos a probarlos en 3 meses. Si en 3 meses no funciona, bueno, nada, pero se intentó. Ismael, el momento que nosotros empezamos a trabajar con ellos, el incremento de ingresos se cuadruplicó. O más. Ya necesito conocerlos. Ya lo vas a conocer. Y fue maravilloso. Porque además, otra cosa que tú puedes hacer es vender tus propios patrocinios dentro de tu podcast. Claro. Sí, esa parte sí la sabía, pero la verdad, yo no tengo ni el tiempo ni in-house, porque no nos dedicamos a eso, la posibilidad de hacerlo. ¿Ves? Ahí es donde tienes que buscar quién lo hace. Claro. ¿Quién se dedica a eso? Hay gente que esa es su expertise, que tiene las marcas, que tiene todo y que lo único que hace es decir, tengo otra marca que ofrecer. Mira, Ismael Cali de Abundance Revolution. Y hay marcas que quieren. Zapatero. Entonces, a su zapato. Correcto. Porque ella, mi productora muy linda, hizo todo un deck y todo, y está muy chévere, ¿verdad? Que yo siempre agradezco las iniciativas, pero yo le dije a ella, esto hay que entregárselo a una persona especializada en ventas. Correcto. Que se encargue de venderlo. Y ya estoy en ese proceso ahora en el que mi podcast va a entrar a una plataforma específica de podcast donde va a tener una fuente de ingresos alterna y yo sigo recibiendo mi dinero aparte. O sea, yo siento que la abundancia es como una onda expansiva una vez que tú estás listo para que las puertas se abran hacia la abundancia. Y qué bueno, porque ese es el tema de este podcast, la abundancia en todas sus formas de existencia, que no es solo una. Abundancia es en todo, ¿verdad? Abundancia de tener calidad de salud de vida, ¿verdad? Mente, una mente abundante en una mente escasa. Dinero es una forma de generar abundancia porque el dinero nos compra opciones, nos compra libertad, sobre todo de pagar porque otros hagan cosas que nos liberan tiempo para trabajar en nosotros mismos y en cosas que nos interesa aprender. Entonces, qué bonito que tú dices que la abundancia es eso, porque yo siento que es verdad. Es conectarnos a una frecuencia que hace que todo lo que deseamos se manifieste de una forma más acelerada y con menos necesidad de tanto esfuerzo afuera. Esfuerzo. Fíjate, me pasó algo interesantísimo y fíjate que es que el ego es terrible. Porque, lo voy a contar ahorita que ya eso está fuera de mi mesa y fuera de mi tabla de negociaciones. Me hacen una oferta interesante para trabajar en una cadena de televisión americana. Wow. En inglés. Y además vendiendo la ropa. Wow. O sea, era un win-win situation. Era una situación ganadora para mí en todos los aspectos. Pero de repente, yo me puse a meditar. Y en un momento en el que me puse a meditar, me vi otra vez en la situación de la televisión, el estrés de la televisión, el tema del ego. Y dije, ¿este dinero me hace falta para ser feliz? ¿O este dinero me va a robar mi paz y mi tranquilidad? Y en el momento en que yo me vi ahí, me visualicé ahí, dije, esto lo estoy haciendo por el ego. Esto lo estoy diciendo para decirle a todo el mundo que no me ha visto en la televisión. Mira, regresé a la televisión en inglés. Pero esto es un capricho de mi ego, porque a mi espíritu no le hace falta eso, ni quiere regresar a eso. Entonces, la motivación de hacer las cosas no debe ser el dinero. Correcto. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Yo tengo una excelente relación con el dinero. Pero eso es cuando te has trabajado mucho, porque mira, si tienes necesidades básicas no cubiertas, que no es tu caso, ni es el mío en este momento, pero es digamos, la temporada en la que alguien que nos está viendo o escuchando puede sentirse,
cuando no te trabajas mucho, es difícil llegar a esa conclusión porque tienes una necesidad latente y te están presentando una oportunidad que además es droga para el ego. Entonces ahí caemos en la trampa. Cuando ya te trabajas y al mismo tiempo ya no estás en una necesidad extrema de supervivencia y dinero, tienes entonces como que el espacio, ¿verdad? Pero también, Ismael, hay opciones. Siempre van a haber opciones. Cuando hablamos de los limitantes de las etiquetas, si yo me hubiera quedado con la etiqueta aquí en la frente, yo soy Rodner Figueroa, presentador de televisión, y me dejo esa etiqueta aquí en la frente, pues no hubiera hecho nada. Me hubiera quedado esperando que me saliera un trabajo en la televisión. No, y te hubieras sentado tú decepcionado de quién me llama, cuando dentro de ti habían ya llamados que tú podías comenzar, ¿ves? Como emprendedor. Exactamente. Y insisto, hay que abrirse al universo. Y mi línea de ropa igual comenzó como un experimento de 12 piezas. En un momento llegamos a hacer la locura de tener casi que 40 piezas por colección. O sea, por eso te digo, las cosas tú las tienes que hacer y que salgan. Y ves sobre el camino cómo las vas ajustando. Porque si tú te quedas etiquetado en que yo soy esto, pues de ahí se te limitan las posibilidades. Claro. Cuando tú te abres, a mí me importa hoy, a mí la gente me dice hoy que yo soy podcaster y para mí es un halago. Tú me dijiste, primero que me dijiste es soy podcaster. Yo puedo llegar aquí y decirte, no, yo soy Rodner Figueroa, el primer ganador del Emmy Nacional como mejor talento de habla hispana, que lo tengo en mi casa. Ahí claro, sentado, y está bonito. Y me llena de orgullo. Y decirte, no, yo soy comunicador social, no, yo soy periodista de espectáculo. No, hoy por hoy yo soy podcaster. Entonces, mientras tú más rápido te alineas con lo que tú eres, porque sí, yo todas esas cosas que te dije son parte de mi aval, pero hoy por hoy, sí. Rodner Figueroa en el 2025 es podcaster. Sí. Y esto sí lo voy a decir con un poco de ego. Y uno de los mejores podcasters de habla hispana me encanta, hecho en los Estados Unidos. Me encanta, pero además sí, ¿por qué no? Y te lo digo porque me lo dice la gente que me lleva al canal. Me dice, Rodner, tu podcast es uno de los más vistos de habla hispana en los Estados Unidos, wow. si no el más visto, hecho de habla hispana en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Dice, porque hay otros que están hechos en México, sí, en Colombia, sí. que a lo mejor tienen más visualizaciones, pero regionalmente. Sí. El punto a favor que tenemos tú y que tengo yo es que nosotros hicimos nuestra carrera televisiva en los Estados Unidos. Sí. Y nuestra gran mayoría de audiencia es US Hispanics, hispanos en los Estados Unidos. Motivo por el cual nuestros ingresos comerciales a través del podcast van a ser mucho más exponenciales que un producto hecho en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en otro país, claro. que su gran audición es en Latinoamérica. En Latinoamérica. Entonces esas son cosas de las cuales yo hoy por hoy me siento muy orgulloso, porque digo, mira, pude ratificar que esta era mi carrera correcta, la comunicación. Número 2, pude demostrar quién soy yo verdaderamente y qué talento tengo yo para llevar una entrevista. Y número 3, hoy por hoy esto me da para vivir ampliamente y bien sin ningún problema. Claro. Yo soy un tipo ambicioso, por supuesto. Pero mira, no te quedaste solo en eso, ¿ves? El café, claro. en la línea de modas, porque a ti siempre te interesó la moda y tienes un buen criterio. Ahora, a mí me sorprendió cuando lanzaste tu línea de modas, porque digo, mira qué bonito, alguien que sabe de modas, pero ahora hace modas. Y es un emprendimiento y además me encantó y celebré como si fuese mi propio éxito verte en Madrid. Sí. Creo que te escribí cuando te vi que estabas presentando la colección en Madrid. Dije, qué bonito, qué lindo ver esta reinvención, cómo Rodner ha salido adelante. Porque fíjate, la vida a nosotros nos ha puesto en situaciones similares. Correcto. Porque me decían, ¿te pareces a Rodner? Y yo decía, sí, es verdad que nos parecemos. Y después me ocurre a mí el desliz de hacer un chiste con Melania Trump, donde la gente decía, votaron a Rodner Figueroa de Univisión por el chiste que hizo a Michelle Obama. A ti te tienen que votar de Mega TV por llamarle perra a Melania Trump. Que nunca dije perra, dije que si fuese una perrita, pero imagínate, un desliz. ¿Por qué? Porque me tomé la licencia de hacer un late night show, de hacer sátira política en un mercado como es los hispanos de Estados Unidos, que se lo ríen a Jimmy Fallon y los otros americanos, pero no se lo ríen a un latino. Y además era año electoral, con este país crispado, polarizado hasta los huesos. Pero, ¿sabes, Rodner, que cuando me sucedió eso yo disfruté la paz que sentí en medio de la turbulencia? Porque no tenía miedo.
No tenía miedo de ser despedido, no tenía miedo de nada. Sentí más angustia por mi madre, que sufría mucho por los comentarios y por personas allegadas a mí, pero yo dije, wow, Ismael, wow, estás en el ojo de la tormenta, te están linchando. Aquí vinieron hasta el Cala Center a hacer manifestaciones y enfrente de Mega TV. Wow. Fue fuerte, fue fuerte. Y yo sentí paz. ¿Y sabes por qué sentí paz? Porque dije, bueno, me equivoqué, el chiste no estuvo correcto, no fue el momento a lo mejor apropiado, este país está polarizado, no se lo tomaron bien, se lo tomaron como una posición ideológica cuando no lo era. Correcto. Era un segmento que yo decía una de Trump y una de Biden, previo a las elecciones. Entonces, y la vida quiso que me relacionaran y que yo sintiera lo que tú pudiste vivir al ser expulsado de la cadena. A mí no me votaron, pero ya estaba listo. Yo la verdad te digo, yo le dije a los gerentes, miren, si ustedes creen que a la cadena le hace bien sacarme, ni contrato tengo, así que me puedo ir mañana. Y ellos dijeron, no, Ismael, un momentito, no es para tanto hoy, no te precipites. Y al final no sucedió, pero hasta en eso me identifiqué, porque claro, uno cuando comunica puede de momento decir algo que se malentiende, que es desacertado incluso. Correcto. Mi chiste, yo reconozco que a lo mejor no era el momento ni el contexto para hacerlo, pero también reconozco que nunca fue con la intención de denigrar Correcto. a Melania Trump ni de llamarla perra. No, señor, era simplemente un juego de palabras que salió por el lado equivocado. Entonces, que yo me imagino que tú nunca tuviste la intención No, desde luego que no. de denigrar a Michelle Obama, pero Para salió nada, a lo mejor como para nada. fuera de contexto. Y lo increíble de esto, claro, y eso lo sabemos, un pequeño grupo. Hay un pequeño grupo que sabe exactamente lo que sucedió ese día. Y para mí fue aleccionador en muchísimos aspectos, cosa que agradezco, pero sobre todo a mí lo que me brindó fue paz. Y yo sabes que yo esto lo hablé solamente con María Celeste Arrarás cuando me hizo la entrevista, que luego, eso desencadenó a que yo empezara a trabajar en Al Rojo Vivo, esa entrevista. Y fue que cuando ahí me llamaron, después de 17 años de trabajar ininterrumpidamente para la cadena Univisión, entregado pecho, alma, cuerpo, espíritu, todo, es como que te terminen por un mensaje de texto. Ahí me llamaron por teléfono, luego que me habían dicho, no pasa nada, tranquilo, vete a tu casa, te vamos a suspender por un par de semanas y tal, para que bajen las aguas. Pero cuando me llaman para darme la noticia, mira, sí, que no vas a trabajar más con nosotros, hemos decidido terminar la relación laboral contigo. ¡Pum! Yo me volteé a donde Ernesto y le dije, mira las primeras palabras que me salieron de la boca. Le dije, soy libre. Yo estaba atrapado dentro de un personaje del cual no sabía cómo deshacerme. Porque una vez que tú creas un monstruo así, o sea, si tú estás acostumbrado a ver Godzilla, no te puedo sacar Bambi mañana porque no te lo van a, claro, no te lo van a creer. No te lo van a creer. Es cierto. Y fue como que, soy libre. O sea, tú sabías lo que venía. Que ya no tenía, ya no tenía que hacer más eso. Wow. Y aparte de eso estaba en Sal y Pimienta, que también mi posición, que además fue un programa súper exitoso, ya no está al aire, se canceló. De hecho, el productor ejecutivo, que en paz descanse, le dijo una vez a mi productora, Laura del Campillo, le dijo, ya no sé qué hacer desde que Ronald se fue porque este show no levanta cabeza. Y los ratings van para abajo, para abajo, para abajo. Y se acabó. Y lo cancelaron. Y eso a mí no me da satisfacción. Lo que quiero decir es que mi personaje dentro de la cadena para esos programas tenía una función muy específica y era un imán que atrapaba a la audiencia. Esperar qué locura iba a decir yo o qué atrevimiento iba a decir yo. Y eso era agotante. Era agotante porque tienes que estar constantemente conectado con la malicia en vez de estar conectado con la bondad. Cierto. Que es lo que yo hoy por hoy hago en mi podcast. Bueno, tú has estado en mi podcast, los Sí. invito a que vayan a ver el episodio de Ismael. Es conectar desde la empatía. Es lo mismo que tú me estás hablando. Tú empatizaste conmigo cuando atravesaste por esa experiencia y a mí esa experiencia me sirvió para empatizar con muchísima gente, porque además, fíjate qué curioso, cuando sucedió eso, yo estaba acostumbrado a ver noticias, pero yo jamás era la noticia. Entonces yo viví 2 episodios interesantes, porque en ese 2014 me ganó ese famoso Emmy, que es el primero que entregan a nivel nacional, y la noticia desde luego se hizo viral, como diríamos,
de forma positiva. Yo, ay, qué lindo que salgas en todos los periódicos, en todos los reportajes, en todos, ¿sabes?, los medios de comunicación. Pero cuando sucedió lo otro, es la otra cara de la moneda. Correcto. Y es un juicio público. Y yo me dije, wow, ¿cuántos juicios yo emití de personas basadas en noticias que salían en los medios de comunicación? Y ahora eras tú el centro. Claro, entonces sientes, que es lo bonito de la empatía, sientes lo que toda y cada una de esas personas deben haber sentido en ese momento. De ahí viene la anécdota con Paulina Rubio, que dije, wow, qué mal la debo haber hecho sentir si llegó a ver esto, que espero que ojalá no lo haya visto. Y esas son lecciones que no tienen precio, porque eso a mí lo que me regresó fue la paz y la tranquilidad. Qué lindo. De verdad que, Rodner, yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte de esta conversación. Cuando quieras. Sí, porque hay muchos otros temas de los que quiero preguntarte. Ahora, antes de terminar este primer episodio, la última parte es que yo le doy la vuelta a la tortilla. Correcto. Y le pido a mis invitados que traigan 5 preguntas de lo que quieran. Las 5 preguntas que quieren hacerle a Ismael. A ver, estoy curioso. Yo soy muy diligencioso y cuando tu productora Maribek me dijo que tenía que hacer las preguntas, yo las traje. Y para que no se me olvidaran, se las mandé a Ernesto. Y Ernesto habrá dicho, porque tú me estás preguntando eso a mí, aquí las tengo en mi WhatsApp. Lo primero, porque claro, esto viene alineado con quién soy yo hoy por hoy. Sí. Y es cómo puedo alinear mis valores y propósito de vida con mis metas profesionales y personales. Porque para mí eso me cambió la vida, pero a mí me ha pasado de una manera prácticamente, yo la he asumido. Sí. No es que la busqué con propósito, sino que ha sido de una manera natural para mí. Pues fíjate que me encanta tu pregunta porque yo cuando era más joven cometí muchos errores por no tener claros mis valores. Y como tienes necesidades por cubrir, puedes decir sí a buenos negocios, pero que no están alineados con lo que de verdad tú quieres ser en la vida. Y eso me pasó a mí siendo joven, que yo siempre digo que hasta payola. Llegué a hacer, que es un crimen, en Cuba, hace años, pero yo no lo sabía hacer mejor. Tenía 25 años y mucha presión social. Hoy no lo haría, ¿ves? Ni loco lo haría. Entonces, yo hice un estudio y creé, y te voy a regalar, ojalá tenga por ahí algún libro, no sé si lo tengo a mano, Fluir para no sufrir. Es uno de mis libros y son los 11 principios del líder bambú. Creamos una metodología propia de 11 cualidades que un ser humano puede desarrollar en su vida, emulando al bambú como planta tan venerada en el Oriente. Y es espectacular porque uno entiende la imagen de ser un líder bambú. Raíces sólidas que te sostienen bien, que son tus principios y valores, pero luego ante las circunstancias de la vida, flexibilidad. Y además el bambú es vacío por dentro. Nuestra mente está llena de prejuicios, moral, memoria antigua de nuestro pasado. Y para crear visión de futuro, uno tiene que vaciar la copa, desenbasurarla. Entonces el bambú de verdad, entre más yo lo estudiaba, más me daba cuenta que por biomímesis o bioempatía podía extrapolar a los humanos esas cualidades que hacen al bambú una planta tan útil, versátil, maravillosa. Entonces son 11 principios y a mí me ayudó mucho. Yo estudié esos 11 principios, incluyendo, por ejemplo, integridad, espiritualidad, fuerza serena, pasión, colaboración, conciencia de elevación, exponencialidad, versatilidad, resiliencia, flexibilidad, gratitud. No sé si colaboración, no sé si se me escapó alguno por ahí. Son 11. Y yo hice un estudio de dónde estaba yo en cada uno de esos 11 principios, porque no todos los tenía al mismo nivel. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, colaboración, yo tuve que aprender a delegar. Porque en muchas ocasiones decía, es que nadie lo va a hacer como yo. El ego. Claro, pero además, hoy sigo pensando lo mismo. Nadie lo va a hacer como tú, Ismael. Pero ya hoy entiendo que hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Exactamente. Mejor que yo. ¿Ok? Entonces, tuve que desarrollar, por ejemplo, colaboración, yo tuve que desarrollarlo. Porque yo digo, no vas a llegar muy alto ni muy lejos si tú no aprendes a colaborar, a ser facilitador de procesos, a ser el líder que hace crecer a otros líderes para que te hagan crecer a ti incluso. Correcto. Porque es un dar y un recibir. Entonces, te quiero regalar ese libro y si ustedes no lo han leído, lo pueden conseguir. Es Fluir para no sufrir. Son los 11 principios del líder bambú. Uno de esos principios que a mí más me transformó la vida tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud deliberada o gratitud injustificada es esa que todos los días tú practicas religiosamente como un ritual
Y yo hago este ejercicio, por si te sirve, de buscar 5 aspectos de mi vida hoy que yo celebro y honro. Los 2 primeros no pueden incorporar nada fuera de ti. Ni a Ernesto, tu pareja, ni a mamá, papá, ni nada. Nada fuera de ti. Interno. Solo interno, los 2 primeros. Y los otros 3 ya sí puedes incorporar. Y fíjate que esa práctica, solo esa práctica, me fue conectando con quién soy y a dónde voy. Y cuál es mi misión de vida. Y mis sueños han crecido, pero como tengo la vacuna de la gratitud, no se convierten en ambición malsana, sino en ese entusiasmo de un niño de decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más puedo lograr? Es que yo creo que no podemos darle a la ambición un aspecto negativo. No, no lo es. Pero si no hay gratitud, Exacto. uno tiende entonces a enfocarse en lo que no soy y lo que no tengo. Correcto. ¿Ves? Porque falta el balance de apreciar y amar lo que ya soy y lo que ya tengo. Yo tengo 2 meses meditando a diario y me ha cambiado mucho, mucho, porque de repente me encuentro alegre sin ningún motivo. ¿Y esto qué sensación? Claro que ya estoy estimulando mi cuerpo a sentirte en ese estado de gratitud y agradecimiento. Mi mamá era una sabia, mi mamá agradecía, qué bello está el día, wow, mira qué espectacular el cielo. Y yo, mira esa nube, qué hermosa, qué belleza, gracias Dios mío por permitirme ver. Y yo decía, claro, entonces mi mamá en muchos aspectos fue una gran maestra para mí en eso, pero ahora lo estoy ejercitando de manera seria y Sí. me está cambiando la vida enormemente. Bueno, tengo que buscar la próxima. No sé cuánto tiempo tenemos. A ver, segunda pregunta. ¿Qué estrategias recomiendas para mantener la motivación y la disciplina a largo plazo? Porque a mí me pasa mucho que a veces empiezo algo con mucho entusiasmo y de repente bajo la guardia. Y entonces me desanimo. ¿Cómo puedes tú que eso sea más longevo para llegar a los objetivos? O sea, Rodner, lo que me preguntas es cómo mantener a largo plazo El entusiasmo y la disciplina para desarrollar algo que tienes planteado. Sí, mira, a mí me ayudan mucho 2 cosas. Una, yo creé mi propio planificador personal porque me di cuenta, yo siempre he comprado agendas de planificación personal, pero compraba y me faltaba algo en alguna vez. Yo decía, ay, qué buena está esta agenda, pero ¿y qué tal si me hubieran preguntado esto todas las mañanas? Entonces yo hice mi propia agenda, un Personal Power Planner. Para mí esa es una herramienta que los días que se me escapa y por alguna razón no lo hago, yo siento que voy medio perdido en el día. Porque cuando tú te tomas el tiempo de planificar en tus mañanas, mira, yo le digo a las personas, tu tiempo real es el hoy, es el eterno presente, es donde tú tienes el poder de elegir qué decisión tomas hoy. Mañana, ojalá llegue, Dios quiere, sí, llega mañana, pero el tiempo real es el de hoy. Entonces, para mí el día es como la miniatura de mi vida en 24 horas. Y yo digo, mi día tiene que reflejar cómo yo quiero que sea mi vida. Y el planificar, tomarme 15, 20 minutos en llenar esas hojitas de la agenda, a mí me da tranquilidad. Porque yo creo que cuando tú juegas tu juego de la vida primero en la mente, el desempeño ya es una práctica ensayada previamente. Ay, mira, salió con rima. Sí, ¿Ves? sí. Entonces, el planificador personal es una herramienta que me ha cambiado la vida. Y de hecho, hoy hice mentoría con mi comunidad y varias personas me lo mostraron, que lo han adquirido en eventos y me dicen, no sabes la magia que hay en hacer esto todos los días. Le digo, sí lo sé, por eso lo hice, claro, para mí. Y por eso, porque, por ejemplo, en ese planificador personal, el vómito de la mañana o vómito diurno, es un ejercicio donde tú desenbasuras la mente. Tienes que escribir. El primer mes lo haces en 3 cuartillas, no alcanza una pequeña columna. Pero ya después del primer mes, ya has desenbasurado, por lo tanto, una columna te alcanza. Es escribir todo lo que venga a tu mente. Pero no forzar el ejercicio, es escritura libre automática. De hecho, cuando yo lo empecé a hacer durante la pandemia, era, Dios mío, anoche no dormí del todo, mi mente estuvo activa y me he levantado con cansancio. Todo lo que va llegando, ¿ves? Todos los pensamientos tú lo vas registrando aquí. Es como un exorcismo. Claro, y te los sacas ya de la cabeza. Te los sacas. Y los destruyes. Sí, porque la cabeza tiene un mecanismo de protección que dice, si lo escribió, no se lo tengo que recordar. Ya. ¿Ves que nosotros hacemos listas para no olvidar cosas? Sí. Entonces, está entrenado en nuestro cerebro que cuando tú escribes de tu puño y letra, este ejercicio es mejor que digitalizando en un teléfono o en un ordenador personal. Cuando tú escribes el teléfono, el cerebro dice, ya lo escribió. No se lo tengo que volver a traer de vuelta. ¿Tú sabes por qué me río? Porque mi mamá, que en paz descanse, que falleció ya hace 5 años, hasta la fecha en la casa siguen apareciendo
papeles con lísticas que ella dejaba. Bueno, pues entonces tu Mi mamá fue una súper- sabia. y fue sabia y exitosísima. ¿Ah, ves? Exitosísima porque ella todo lo anotaba. Decía, si yo tengo anotado todo lo que tengo que hacer, nada se me escapa. Es lo que yo le digo a las personas. Yo insisto con Bruno todos los días. Le digo, Bruno, siéntate y planifica. Porque cuando planificamos, la ejecución se hace expedita, se Sí. facilita. Entonces, razón. ese tiempo que algunas personas piensan, en vez de hacer este ejercicio, mucha gente pragmática, los doers dicen, ¿qué voy a perder yo? Tiempo, 20 minutos en la mañana haciendo el vómito de la mañana que dice Ismael Cala, que no sé qué. Le digo, funciona. Cuando tú haces esto, el tiempo trabaja a tu favor. Sí. Cuando tú no haces esto, posiblemente pierdes tiempo improvisando en la ejecución. Esto te garantiza, primero, el vómito diurno, limpieza, un vacío, banda ancha para nuevas ideas. Sí. Y luego lo otro que pregunta el planner son, por ejemplo, mi autoelogio para hoy. Nuestro diálogo interno a veces es feo, negativo, negativo, sí. negativo, tóxico. Mi planner te obliga a que tú te elogies a primera hora del día. ¿Cuál es mi autoelogio para hoy? ¿Con quién me quiero conectar hoy? 1, 2, 3. Y ya tú vas intencionando qué quieres que suceda en ese día. Mi compromiso, mi decreto para este día es... Y luego tienes una planillita con hojas donde tú pones lo más importante. Y al final del día te evalúas. Porque ¿cómo tú consideras si tu día fue un éxito o no? Te tienes que hacer algunas preguntas. Me encanta. Porque es como accountability. O sea, tiene que haber Pero claro, una contabilidad de cómo llevaste tu día. Si lo llevaste más en positivo, más hacia la dirección que querías, si Sí. estás más cerca de tus objetivos. Sí. mira, cuando tú te consagras a tu transformación, usted necesita indicadores de gestión, KPIs. ¿Cuáles son mis KPIs de evolución? Y entonces yo los mido en la noche. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor hoy? ¿Cuál es mi compromiso para mañana? Y me hago 3 preguntas. ¿Crecí hoy en alguna forma o manera? Que a veces crecer es que tuviste una situación difícil y tienes que desaprender algo para evolucionar, pero algo aprendiste, ¿ves? A veces se gana, a veces se aprende. Y la segunda pregunta es, ¿serví hoy a alguien más que a mí mismo? Aunque sea con una sonrisa que le di a alguien, pero algo hice por otro en este día. Y la tercera pregunta es, ¿tuve la autoconfianza saludable que me permite ser un éxito? Ya. Y cuando me respondo esas preguntas, ya yo me puedo evaluar. Ya sabes cómo, claro. Ves cómo estuvo el desempeño. en tu Exactamente. vida. Me encanta. Bueno, voy con la tercera pregunta, porque si no nos podemos quedar aquí una hora más. Vamos, vamos, Ok. vamos. ¿Cómo puedo superar los bloqueos mentales y emocionales que me impiden avanzar? Porque eso lo aprendí con Joel Sardiñas, de los Sí. bloqueos mentales que la gente tiene, Sí. sobre todo con respecto al dinero. Al dinero y a tantas cosas, la moral también, los prejuicios. De verdad que nosotros vivimos en un laberinto de memorias y de mala educación. Mira, yo creo que el proceso es más simple que el psicoanálisis, la verdad. Yo amo a los psicoanalistas, pero no tengo mucho tiempo para ir tan atrás en mi pasado. Yo digo, a ver, mi imaginación me permite resignificar cosas. Entonces, si hay memoria de dolor, y por eso amo la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística dice, ¿dónde está tu memoria? ¿Cuál es el tinte, el color de tu memoria? Y vamos a cambiarla. Vamos a darle, el hecho no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el significado que le has seguido dando, que te ha dado poder o le ha dado poder al evento sobre ti. Entonces, yo utilizo técnicas, ejercicios de programación neurolingüística para cambiar el significado que le sigo dando a algo. ¿Y qué hace eso? Me libera. No se produce el olvido, porque el olvido generalmente es involuntario, pero lo que produce es que ya yo no sienta dolor cuando hable de los ataques de bullying que sufrí, cuando recuerde cosas que otros dijeron sobre mí que a lo mejor por muchos años dolió. El tema ya no duele. Ya le quité, ¿ves? La memoria de dolor, pero el evento sigue ahí siendo parte de una anécdota. Claro, de tu historia. Como paso evolutivo de mi historia. Y a propósito, yo con ese objetivo escribí mi segundo libro, que fue para jóvenes, que se llamó Un buen hijo de P. Porque fíjate, todo el mundo piensa en un buen hijo de P, un buen hijo de Pu. Ajá. Y en realidad esas 3 P's tienen una P y 3 puntitos suspensivos. Pasión, paciencia, perseverancia. Y todo el libro es para que tú entiendas que aunque alguien piense que eso es una ofensa, tú en tu mente le puedes dar un nuevo significado. Soy un buen hijo de P, sí, de pasión, paciencia, perseverancia.
Y la gente entendió a través del ejercicio de cambiarle el significado a esa frase no terminada, Claro. que lo podemos hacer con cualquier evento que hayamos vivido o algo que alguien nos dijo que no nos gustó. Yo me he entrenado a eso. El negocio de Ser Tú surgió como marca porque un periodista peruano, después que yo salí de CNN, hizo un artículo de muy mala leche y el titular fue Ismael Cala, : el negocio del positivismo. Y no era muy bonita la intención, era como decir que yo negociaba Claro. con la positividad y todo eso. Entonces yo dije, ¿por qué nos molesta la palabra negocio aquí? Vamos a limpiarla, vamos a Completamente. transparentarla. Y saqué una marca que es el negocio de Ser Tú. Entonces, nada tiene poder si tú le sacas el poder. Es que es increíble, Ismael, porque nosotros estamos en un país, en los Estados Unidos, yo sé que esto se ve en todas partes del mundo, pero en los Estados Unidos es un país donde el negocio está valuado de una manera positiva. Yo creo que a lo mejor en nuestros países en Latinoamérica el negocio tiene una asociación negativa porque Cierto. siempre hay, ¿sabes? Que corrupción, tratos debajo de la mesa. y que los ricos son y los ricos son diabólicos y malos. No. Todos esos bloqueos mentales lo que te evitan a ti es que seas exitoso en los negocios. Correcto. Porque les creas y les generas un rechazo, una connotación negativa y por ende no va a llegar a tu vida. Además, yo se lo he dicho a la gente, le digo, o sea, tú naciste para hacer un buen negocio, que es el negocio de Ser Tú. Exactamente. Si tú no aprendes a hacer un buen negocio siendo tú, vas a hacer un mal negocio en el sueño de otros. Completamente. O sea, ¿cuál es la opción? Y por eso yo siempre digo, y eso se lo recalco y se lo recalqué, porque ya gracias a Dios ya no está más en ninguna de las dos televisoras, a mi productora y mi socia, que le decía, esas 8 horas que tú le dedicas al día a trabajar en Univisión o en Telemundo es para enriquecer a esas empresas, pero no para enriquecerte a ti misma. Y hoy por hoy estás trabajando para enriquecerte a ti misma. Bueno, de hecho está disfrutando de su riqueza porque ando ahorita en Suiza de vacaciones. Ay, qué Pero bonito. es divina, en San Moritz, divina, fabulosa. Pero es precisamente la relación, no solamente con eso, sino bien con el tiempo. Al ser tú dueño de tu tiempo, tienes una riqueza enorme para invertirla en ti mismo. Sí. Bueno, sigamos antes de Me que- encantan tus preguntas. Sí, pues, Vamos a ver cuál es la La cuarta. cuarta. Bueno, ¿cuál hábito diario Sí. pueden ayudarme a manejar mi productividad y mi bienestar? Wow. Ya lo mencionaste, la meditación. Y dices que llevas 2 semanas, ¿me dijiste? No, un mes. Un mes completo. En Japón, los japoneses hacen un tratamiento, incluso médico, terapéutico, que le llaman Shinrin-yoku. Y Shinrin-yoku significa baño de bosque. Y es irte al bosque, es caminar descalzo en la tierra, hacer grounding, como le llaman, anclaje con la energía de la tierra. Somos vibraciones. Cuando tú andas descalzos, que mucha gente teme a andar descalzos cuando son adultos, como le tememos ahora a la lluvia. Cuando la lluvia es una limpieza energética, es una bendición del cielo. Ay, pero la lluvia trae enfermedad. O las mujeres, la lluvia me arruina los Sí, $600 sí. del pelo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, por Dios, eso, yo te diría, Rodner, abraza a la Pachamama, que es nuestra madre. Madre tierra. Es la madre tierra, es la energía de lo femenino que nosotros tenemos, viene desde la tierra. Y entrégate a eso que ya haces, que es meditar, contemplar, ir a una dimensión oculta, que es la sustancia sin forma, desde donde la magia ocurre, porque todo lo que hoy tiene forma a nuestro alrededor vino justamente de una cabeza que estaba en un modo receptivo y abierto, ¡pum! Y recibió una grandiosa idea en la que creyó. Ya. Y luego se manifestó. Completamente. Y que además supondríamos estar descalzos y desnudos, recibiendo la energía de la naturaleza. Sí, a mí me ha costado llegar a hacer prácticas nudistas, pero ya me he atrevido. Qué bueno. porque- Menos la última vez que hace años decidí venir a Halover, la playa nudista de Miami, y salí del agua y alguien dijo, ¡Cala! Y estaba con las piernas abiertas y la esposa al lado y yo dije, ay, qué manera tan inoportuna de saludarme. Esta persona que yo me estoy haciendo creer que soy anónimo y este me grita delante de todo el mundo para que me reconozcan. Dios mío, la única vez que Bueno, fui. te voy a decir una cosa, para mí no hay sensación más agradable que darte un baño en el mar desnudo. Pero claro, es que quien no piense eso es porque la cabeza está llena de prejuicios, porque de verdad cuando tú te sientes que tu cuerpo en el agua está totalmente desnudo, que no hay vergüenza sobre nada. O sea, yo te digo porque para mí, la primera vez que a mí me llevaron en España a una playa familiar nudista, habían abuelitas y abuelitos con sus niños, con sus nietos.
Cero morbo, pero en mi cabeza estaban mis bloqueos, mis techos mentales, mis rollos Tus mentales, prejuicios, claro. mis prejuicios. ¿Sabes que me tomó 45 minutos estar sentado en mi diálogo interno? Yo escuchando mis voces de por qué yo no era capaz de quitarme el bañador, viendo familias, viendo personas de todas las edades. Y ahí tú sabes lo que me convenció meterme en el agua. Mis genitales me hacen sentir más orgulloso de mi cuerpo que mis rollos o salchichones de grasa, y los estoy mostrando por encima del bañador. Y eso hizo de que yo hiciera así, me quitara el bañador y dijera, voy al agua. Ah, muy bien. Y tengo por ahí 2 o 3 fotitos de eso. Ponlas para que la gente las vea. No, por favor, no porque temo que vean mi pene, no, es que no me gustan los rollitos que se veían en ese momento. Claro, pero no, qué divertido. Pero la sensación de libertad que se experimenta. Además, el pene sale encogido del agua, Sí, no es una buena y foto a más con el mostrar. agua del Mediterráneo que es fría. Exactamente, no es una bonita No es foto. favorecedora No. para la foto. Bueno, y por último, te voy a preguntar, ¿cómo puedo aprender a manejar el miedo al fracaso y convertirlo en una herramienta de crecimiento? Porque yo Wow, pienso que eso es lo que sí, tiene muchísima gente. Yo hacer creo, las cosas. yo creo que a mí me costó mucho manejar ese miedo. De hecho, uno de los emprendimientos que más sufrí al verlo fracasar fue Cala Speakers. Yo tuve la idea de decir, bueno, ¿qué tal si hago una agencia de speakers y promuevo a personas que quieran ser contratados por empresas y aportar valor a empresas, etcétera? Y como me llegaban muchas contrataciones que yo no podía atender porque tenía el show diario de CNN y además, a veces las empresas tenían un presupuesto que era mínimo y yo no iba a viajar. Claro. Digo, pero quizás sí tengo una agencia de speakers. Pero tú sabes lo que ocurrió, que todos los speakers que vinieron se pusieron como una tarifa de $10,000, algunos sin haber hecho nunca una conferencia para una empresa. Tú te puedes poner un valor, pero si el mercado no te lo corrobora, pues fracaso, Cala Speakers. Y yo dije, wow, he fracasado. Y me costó, mi ego como que sufrió un poco. Después me di cuenta, y esto me sirvió mucho leer la biografía de Thomas Alva Edison, porque yo había escuchado la frase de Thomas Alva Edison logró encontrar el filamento para la bombilla incandescente después de 1000 ensayos o 1000 pasos, pero yo no me había leído la biografía. Y todo lo que le tomó a él, sentirse cuestionado por su inteligencia, pensaban que era un niño que no era un niño con inteligencia y brillantez, y mira dónde llegó. Entonces yo dije, wow, de verdad que el fracaso está en nuestra mente. Todo lo que nos sale mal tiene un elemento productivo, evolutivo, si uno deja de pensar en su ego y en el qué dirán y se concentra a decir, este fue un paso que me puede ayudar a construir el siguiente. ¿Qué hago diferente? Entonces, entendí que el fracaso es un concepto del ego, que realmente nosotros estamos diseñados para fracasar y poder alimentarnos del fracaso. Fíjate, aprender a caminar, no lo recordamos porque éramos muy chicos, pero ¿cuántos intentos? ¿Cuántas veces no nos caen? Exacto, ¿cuántos intentos para encontrar el equilibrio? Aprender a hablar. Nadie aprendió ya sabiendo una oración completa, aprender alguna habilidad, montar bicicleta, montar a caballo, montar patines. Entonces yo me recuerdo cada vez que viene la idea de, wow, ¿y qué tal si fracasas? Digo, no pasa nada. Comunicas tu fracaso productivo. Aprendizajes y hacia adelante. Lo que yo sí tengo es una técnica. Y es que yo aprendí a caerme hacia adelante, nunca hacia detrás. ¿Ok? Fail forward. Sí, claro. Eso me Fail encanta. forward. Sí. Que, o sea, ¿qué quiere decir? Que donde te caíste ya estás 3 pasos más avanzado para el siguiente lugar. Y eso siempre te avanza. Y eso me encanta porque yo siento, y es una de las reiterativas de mi podcast, que no permitas que el miedo te detenga. Y el mayor miedo de la gente es empezar algo y que sea un fracaso. Es cierto. No son fracasos, aprendes para hacerlo luego mejor. Y así es como lo veo yo. Porque yo por mucho tiempo me negué la oportunidad de tener mi propia línea de ropa, quizás atado un poco a ese pensamiento, y que tal si a la gente no le gusta. Que raya. Un diseño, una persona que ha criticado moda, que saca una línea de moda, y si la gente no le gusta, es un fracaso, entonces mi credibilidad queda en juego. No, ha sido todo un ensayo y error y ha sido una experiencia maravillosa con la que además me he divertido enormemente. Entonces hay que atreverse a hacer las cosas. Voy a hacerte 2 preguntas porque si no te voy a dar un regaño. A ver,
El café, ¿lo trajiste para promoverlo en el podcast? No, Tu café. Se me quedó por llegar puntual hoy. Bueno, se me llegó porque yo soy puntualísimo y aquí... Error garrafal de mercadotecnia, Rodner Pero Figueroa. bueno, pero es 5 gotas, lo pueden buscar en 5gotas.com. 5gotas.com. Y lo otro, muy linda tu camisa, pero ¿pertenece a tu línea? Esta no, y me han pedido tanto y tanto y tanto que haga ropa de Entonces hombre. tienes que hacer este tipo de Las voy a cosas hacer. porque yo te las compro, Sí, ¿ves? las voy a hacer. Porque uno se tiene que ir a Europa o a Asia para encontrar este tipo de diseños, ese cuellito así oriental, Mao. Está divina esa Me camisa. comprometo contigo el día de hoy, Ajá. porque me lo han pedido tantas veces y yo siempre escucho lo que la gente, que los hombres quieren que yo haga ropa de hombre. Voy a hacer por lo menos 4 o 5 camisas y la tuya te la voy a regalar. Gracias. Porque nació de este podcast, Eso pero las es. voy a hacer y el compromiso Sí, queda hecho pero aquí. las mías tienen que lucir más o menos así, Pero ¿eh? igualito. No del otro cuello, No, este. así, tal Ok. cual. Ya la wow, tendrás, ya la me tendrás. encanta. Es más, de esa misma, parecida a esta, con lo que te le quieras poner, haz versiones. Por supuesto. Colores diferentes, combinaciones, blanco, negro con verde, lo que sea. La vas a tener y te la vas a tener que poner para el podcast. Pero claro, y además voy a anunciar que es tuya, con todo gusto. Rodner, gracias por estar A ti, aquí. qué placer. Además, Gracias. No sabes lo que disfruto tu éxito. Gracias. Porque Yo el tuyo. Te has convertido en un referente para todos los comunicadores de habla hispana en los Estados Unidos. Y con una integridad y un valor de un aporte enorme a empoderar verdaderamente, enriquecer, culturizar, educar a nuestra comunidad. Que para mí la gran tragedia hoy por hoy es que la televisión no se ha prestado al servicio de nuestra comunidad en ese aspecto. Y gracias a que hoy por hoy la gente consume el contenido en estas plataformas y me doy cuenta que la gente está ávida Ávida, sí. de contenido como este para mejorar y no para embrutecerse. Tienes toda la razón. Yo creo que todavía seguimos pensando que las masas necesitan entretenimiento del que siempre recibieron. Y yo creo que los podcasts están demostrando que cada vez hay gente más despierta que quiere cosas que le aporten más valor Completamente. en sus vidas, para mejorar sus vidas, que es lo que todos queremos. Basta de subestimar a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos. De acuerdo completamente. Rodner Figueroa, síganle en sus redes sociales. Ahí recuérdanos sus redes. Rodner Figueroa en todas, porque con ese nombre no hay otro. Exacto. Y YouTube igual. En YouTube es Rodner Figueroa TV y el canal se llama Cara a Cara con Rodner. Muy bien, así que lo pueden ver y ya Rodner me dijo que voy a regresar con Joel Sardiñas, que me Así encanta es. Que me acaba de escribir, ahora le voy a decir. Dile que estamos cuántas cosas son invitados, ciertas. ¿viste? Dile que estamos invitados los dos porque a él le apasiona Mentes Millonarias, a mí también. Estamos cambiando muchísimas vidas de personas que tienen 3 y 4 trabajos y que no han visto la prosperidad como un posible en sus vidas. Y realmente este movimiento les está acompañando de la mano, ¿ves? Sosteniendo en un cambio radical de mentalidad y de situación de vida. Porque la pobreza empieza acá. Correcto. Y la riqueza también. Evidentemente. Si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Gracias a todos. Si les gustó este episodio, compárteselo a 5 personas. Si te gustó, por favor, déjame un review, un comentario acá en la plataforma de audio. Y si no lo viste en video, busca el episodio completo en mi canal de YouTube, Ismael Cala. Suscríbete al canal y también activa la campanita de notificaciones. Dios es amor. Hágase el milagro. Nos vemos en la siguiente conversación. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.